Nunca imaginé que mi momento llegaría tan pronto. Como diácono de la iglesia, siempre hablaba sobre la vida después de la muerte, la importancia de la fe y la esperanza de la salvación. Pero jamás estuve preparado para lo que viví ese día. Era una tarde común. El clima era tranquilo, sin ninguna señal de que algo fuera a cambiar en mi vida en ese preciso momento. Había decidido visitar a un hermano enfermo, alguien a quien conocía desde hace años. Mi mente estaba ocupada con pensamientos sobre la visita, oraciones que había planeado decirle, y las palabras de consuelo que esperaba transmitirle. Estaba manejando tranquilo, con la música suave de la radio acompañándome. Sin embargo, todo cambió de repente. Un camión pasó a toda velocidad y cruzó el semáforo en rojo sin ninguna advertencia. No hubo tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal, un golpe tan fuerte que sentí como si el mundo entero se detuviera por un instante. El sonido del choque resonó en mi mente, y en un abrir y cerrar de ojos, todo se sumió en un silencio absoluto. En ese momento, sentí una sensación extraña, como si mi cuerpo se desvaneciera, dejando atrás el dolor y la angustia del accidente. No sentía nada físico, solo una ligera sensación de elevación, de desprenderme del mundo terrenal. Cerré los ojos y, por un segundo, creí que me había desmayado. Pero cuando los abrí nuevamente, me di cuenta de que ya no estaba dentro del vehículo. Mi primer impulso fue buscar respuestas, entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía estar fuera del coche? Se acababa de sufrir un accidente tan grave. Sin embargo, no sentía miedo. Por el contrario, había una calma indescriptible a mi alrededor, como si estuviera en un lugar completamente diferente, ajeno a la violencia del choque. Fue en ese preciso instante que comprendí. No estaba solo. Algo estaba sucediendo, y todo lo que había conocido hasta entonces parecía estar desvaneciéndose, dando paso a algo mucho más grande. Al abrir los ojos, me encontré en un lugar que no reconocía, pero que de alguna manera sentía familiar. No estaba en el accidente, ni en un hospital, ni en ningún lugar que pudiera describir de la vida que había conocido hasta ese momento. Estaba rodeado por un campo vasto y radiante, bañado por una luz cálida, que no era cegadora, sino que llenaba el aire de una serenidad profunda. No había sombras, ni oscuridad, solo una luz dorada que parecía emanar de todas partes, una luz que no provenía de ninguna fuente visible, sino que parecía llenar el espacio de una forma orgánica. El aire era diferente, mucho más limpio de lo que jamás había respirado. Cada bocanada de aire se sentía como un refresco para mi ser, una paz que mi cuerpo y alma nunca antes habían experimentado. No sentía ningún peso, ni cansancio. Por el contrario, estaba más ligero que nunca. En mi mente no había rastro de angustia ni preocupación, solo una sensación indescriptible de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Miré alrededor y vi una vastedad infinita, un paisaje más allá de lo que podría haber imaginado. El suelo debajo de mis pies era suave y parecía resplandecer con una especie de luz cálida. A lo lejos, vi árboles que no había visto nunca en la tierra, de un color vibrante, como si el propio mundo estuviera lleno de vida y energía. No era un paisaje común, era algo etéreo, algo que no podía colocar en ningún lugar físico que conociera. En ese espacio, todo parecía estar en calma, pero había una energía palpable en el aire, algo que me rodeaba y me hacía sentir conectado con el universo entero. No había angustia ni tiempo como lo conocía, solo paz, serenidad y una sensación de estar a salvo. Sin embargo, a pesar de esta paz profunda, algo me decía que no estaba allí por accidente, que había una razón para mi presencia en ese lugar. Fue entonces cuando, en medio de esta sensación de plenitud, vi una figura a lo lejos. Era un ser radiante, de una presencia tan imponente que el simple hecho de mirarlo me hizo sentir una mezcla de reverencia y asombro. Tenía una figura humana, pero su rostro no era completamente visible, como si la luz que lo rodeaba lo desbordara. Lo que sí pude percibir fueron sus ojos, brillantes como llamas vivas, llenos de sabiduría, amor y una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Él no era un ser común. Este ser se acercó a mí con una calma sobrenatural, y cuando su mirada se cruzó con la mía, sentí como si mi alma fuera tocada por algo divino. En ese momento su voz resonó en mi mente, no como un sonido físico, sino como una vibración profunda que penetraba cada fibra de mi ser. No temas, servo del Altísimo. Tu tiempo aún no ha llegado, pero has sido permitido a ver y escuchar, para que seas testigo de la verdad. No pude responder, ni siquiera entendí cómo debía reaccionar ante tal revelación. Solo me quedé allí, de pie, sintiendo una inmensa paz, pero también un temor reverente. Yo, un simple diácono, estaba ante una presencia divina,
ante algo mucho más grande que yo. Lo que sucedía no era un sueño, ni una fantasía. Era real. La figura frente a mí no solo emanaba una luz intensa y majestuosa, sino que también proyectaba una autoridad que hacía que todo a su alrededor pareciera insignificante. Era como si el espacio mismo respetara su presencia. Sentí una oleada de humildad recorrer todo mi ser. Mis pensamientos se nublaron por un momento, pero logré escuchar la voz que provenía de él, una voz que parecía resonar en cada rincón de mi ser. No solo la oía, la sentía profundamente en mi alma. No temas, servo del Altísimo. Tu tiempo aún no ha llegado, pero has sido permitido ver y oír, para que seas testigo de la verdad que muchos han olvidado. Estas palabras me golpearon con fuerza, como si abrieran una puerta en mi interior, una puerta que había estado cerrada durante años. No entendía por qué me encontraba allí, en ese lugar tan sublime, ni cómo este ser celestial podía estar hablando conmigo. Yo, un hombre común, con mis defectos y mis dudas, ante un mensajero de Dios, era todo tan abrumador que casi me desbordaba. Pero el ángel, viendo mi confusión, continuó con una mirada llena de compasión y sabiduría. El mundo se ha olvidado de la eternidad. Muchos hablan de Dios, pero sus corazones están vacíos. Predican sobre el amor y la compasión, pero sus vidas no reflejan estas enseñanzas. Muchos piensan que el tiempo es interminable, que siempre tendrán una oportunidad. Pero el tiempo está llegando a su fin. Diles a los hombres que se preparen, porque las puertas están abiertas, pero no por mucho más. Estas palabras me estremecieron. Era como si el ángel estuviera hablando directamente a mi propia vida, a mis propias luchas, y me mostrara un panorama más grande, un panorama de urgencia, de un mensaje que no podía ser ignorado. El tiempo, ese concepto tan abstracto para los humanos, tenía un límite, y muchas personas vivían como si no lo tuvieran. Vivían sin entender la verdadera gravedad de sus acciones, de su fe, de su relación con Dios. Diles que el camino es estrecho y pocos son los que lo encuentran. Muchos se pierden en las distracciones del mundo, pero el reino de Dios es para aquellos que tienen fe verdadera, que buscan su salvación con humildad y devoción. Sentí una paz profunda en su mensaje, pero también una responsabilidad, una carga que caía sobre mis hombros. ¿Qué debía hacer con esta información? ¿Cómo podía transmitir este mensaje con la urgencia que él me estaba pidiendo? Mis pensamientos se atropellaban mientras el ángel continuaba hablando, pero en ese momento todo lo que sentía era una certeza inquebrantable que debía actuar, de que mi vida ya no sería la misma. Aquel que tenga oídos, que escuche. Sus palabras resonaron en mi corazón. Era una advertencia, un llamado. El mundo estaba al borde de algo, y aquellos que estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios debían hacerlo ahora, no mañana, no después. La eternidad no esperaba a los que dudaban. Y mientras él hablaba, una sensación de inmenso amor y compasión me envolvía. Había urgencia, sí, pero también un profundo amor por la humanidad, un amor que trascendía todo lo que conocía. Era un mensaje claro y sencillo, pero cargado de una verdad tan profunda que no podía comprenderla por completo en ese momento. Todo lo que sabía era que algo grande y trascendental estaba ocurriendo, y yo, en ese instante, era parte de ello. Antes de que pudiera procesar completamente las palabras del ángel, una sensación intensa me envolvió. Era como si el espacio a mi alrededor comenzara a distorsionarse, como si la realidad misma se desvaneciera. La paz que sentía se vio acompañada por una vibración suave pero creciente, una energía que recorría todo mi ser. El campo dorado comenzó a desvanecerse, y una sensación de tirón me arrastró hacia atrás, como si me estuvieran devolviendo mi cuerpo. No entendía qué estaba sucediendo ni cómo podía ser tan repentinamente trasladado de ese lugar tan sublime a la incertidumbre de lo conocido. Fue como un choque eléctrico, uno que atravesó mi pecho y me hizo sentir todo mi cuerpo de nuevo. La luz se disipó, y la paz que había experimentado minutos antes se desvaneció. Abrí los ojos con rapidez. Sentí el agudo zumbido en mis oídos y el peso de mi cuerpo de regreso a la realidad física. Mi pecho ardía, y por un momento no podía entender lo que sucedía. Todo a mi alrededor era borroso, distorsionado por la confusión. Pude escuchar voces, pero no entendía las palabras. La visión regresó lentamente, y en medio de la niebla que empañaba mi mente, vi caras que no reconocía. Al principio, estaba completamente desorientado. Los médicos estaban a mi alrededor. Su ritmo acelerado me hizo sentir que algo grave había sucedido. Estaba en una sala de emergencias, los monitores pitando, las luces brillantes del hospital invadiendo mis ojos. Me di cuenta de que me habían reanimado. Mi corazón había dejado de latir por un momento,
y las máquinas habían hecho lo que mi cuerpo no pudo hacer por sí mismo. Sentí una presión en mi pecho y un dolor agudo que me recordó de inmediato lo frágil que era la vida humana. No podía comprender completamente la transición de aquel estado de paz celestial a la crudeza de la realidad, pero había algo en mi interior que sabía que no estaba solo. Lo primero que pensé fue en el mensaje que había recibido, en las palabras del ángel. Tu tiempo aún no ha llegado, me había dicho, y aunque ahora me encontraba de vuelta en el mundo físico, ese mensaje resonaba profundamente en mi ser. Había sido testigo de algo más grande, algo que trascendía cualquier explicación lógica o científica. Había visto la verdad, y aunque mis palabras no pudieran transmitir la magnitud de lo vivido, mi corazón sabía lo que debía hacer. Recuerdo que una sensación de urgente responsabilidad me invadió. El ángel había hablado de un mensaje para la humanidad, un mensaje de fe, de preparación y de urgencia. El tiempo, como lo conocemos, es finito, y muchos aún viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Pero esa verdad era clara, no es así. La eternidad es real, y el reino de Dios está al alcance de quienes eligen buscarlo con un corazón sincero. Desde ese día, mi vida cambió. Ya no podía ver el mundo de la misma manera. Ya no podía ignorar la llamada que había recibido. El mensaje que el ángel me entregó no era solo para mí, sino para todos los que estuvieran dispuestos a escuchar. El tiempo estaba corriendo, y las puertas que nos separan de lo eterno seguían abiertas, pero no por mucho más tiempo. Ahora, con mi vida restaurada, mi misión era clara. Debía compartir lo que había visto, lo que había escuchado, y dar testimonio de la urgencia de cambiar, de regresar a la verdadera fe. Aún me pregunto por qué me eligieron a mí, por qué me permitieron ser testigo de esa experiencia tan profunda. Pero no tengo duda de algo. Esa no fue solo una visión, ni un sueño. Fue una llamada para que no solo predicara, sino que viviera con la urgencia de llevar el mensaje de esperanza y advertencia a todos aquellos dispuestos a escuchar. La eternidad no espera, y ahora sé que el propósito de mi vida está más claro que nunca.